Debemos admirar los libros más bellos, con espléndidas decoraciones, fina caligrafía, pergamino y encuadernaciones esmeradas. La contemplación de sus agradables formas, de sus bellas imágenes y dibujos, abre y estimula nuestra mente y fortalece las facultades del hombre. Este asunto no es simplemente conveniente, sino más bien obligatorio, es decir, adornar los libros sagrados y prestar atención a su belleza, esplendor y estética. Del mismo modo que Dios quiso adornar su lugar sagrado con oro, plata, joyas y piedras preciosas, así debe también hacerse con sus libros sagrados. La Biblia es una de las obras que más han influido en la cultura europea, pero cuando el lector abre este libro no se pregunta por el texto original ni por su proceso de transmisión. Su origen es un conjunto de libros escritos en hebreo en el seno del judaísmo, a los que se van añadiendo otros escritos en griego. Este conjunto de textos constituye el Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia ha sido objeto de numerosas ediciones y traducciones que han facilitado su lectura por parte de un gran público, pero no siempre se ha transmitido el texto original tal y como fue redactado en su momento. Estos textos originales, los más antiguos escritos en lenguas semíticas, hebreo y arameo, junto a otros más recientes escritos en griego, son los que han dado lugar a las versiones actuales. Los manuscritos que copiaron el texto de la Biblia se conservaron y transmitieron en diversas lenguas y formatos, que han dejado vestigios que podemos rastrear para reconstruir la historia de su transmisión. La Biblia nace como un conjunto de escritos en hebreo en el entorno del antiguo Israel, que se convertirán en los libros sagrados del judaísmo. En 1947, el descubrimiento accidental de los manuscritos bíblicos del Mar Muerto permitió encontrar los textos más antiguos que se conservan, entre los siglos III a.C. y I después de Cristo. Numerosos y en un óptimo grado de conservación, dadas las excepcionales condiciones climatológicas del lugar. Se hallaron manuscritos de todos los libros, con la excepción de Esther y Nehemías. Como todas las lenguas semíticas, el hebreo establece el significado de las palabras a partir de grupos de consonantes. Por su propia naturaleza, la escritura consonántica puede dar lugar a lecturas incorrectas o confusas, ya que un mismo esquema consonántico puede leerse de maneras distintas. Dudar entre una lectura u otra tiene implicaciones en la exégesis e interpretación del texto, dado que la Biblia se considera un texto revelado y, por tanto, sagrado. Surge así la necesidad de fijar la pronunciación correcta para evitar cualquier posible distorsión y para ello se crean sistemas de signos especiales que al principio solo indicaban las vocales, pero que progresivamente irán adquiriendo mayor complejidad. A partir del siglo VI se empezaron a utilizar puntos y rayas colocados encima y debajo del texto consonántico para consignar las vocales y acentos, dando lugar a 3 tipos de puntuación: babilónico, palestinense y tiberiense. Cada uno de ellos refleja distintas maneras de representar la pronunciación de las palabras. El sistema tiberiense se fue imponiendo sobre los otros 2 hasta que en el siglo XIV aquellos dejaron de utilizarse definitivamente. El sistema tiberiense es más completo porque refleja de forma precisa y detallada la pronunciación del texto hebreo. Dentro de él hubo varias escuelas como la de Ben Naftali y la de Ben Aser, de la cual nos han llegado 4 importantes manuscritos. Códice de Profetas del Cairo, Códice de Alepo, Códice de Leningrado, el códice completo más antiguo, según consta en su colofón. Manuscrito oriental 4445. Aquí tenemos algún ejemplo de estos manuscritos. Este, por ejemplo, es el Códice de Profetas del Cairo, que es el más antiguo que se conserva, data aproximadamente del siglo X. Está escrito a 3 columnas y procede también de la región de Palestina. Es un códice oriental
no es completo porque copia solamente los libros de profetas primeros y profetas segundos. Esta es otra página del códice. Como podemos ver, tiene Masora Parva escrita entre las columnas y Masora Magna, que en este caso tiene algunas decoraciones micrográficas de formas geométricas generalmente. Otro códice muy antiguo es el Códice de Alepo. Este también procede de la región de Palestina, aunque se diga de Alepo solamente es porque estuvo conservado allí durante muchos años. Está escrito también a 3 columnas, tiene una letra magnífica, oriental, y también es incompleto, no comprende toda la Biblia. El único que comprende, de los más antiguos que se conservan, que comprende toda la Biblia, es el Códice de Leningrado, que aquí tenemos este excelente facsímil. También está escrito a 3 columnas. Este está fechado en el siglo XI, en el 1009, y este, como he dicho, copia también toda la Biblia, tiene Masoras Parva y Magna, y las decoraciones micrográficas dentro del texto del códice son escasas, no tienen grandes decoraciones. Sin embargo, en la parte final del códice tiene algunas páginas tapiz que se llaman, con unas decoraciones de micrografía importantes, bellísimas, que tienen contenido masorético. En una de ellas son todas estas que aparecen aquí, y en alguna de ellas aparece el colofón del escriba. En el judaísmo los textos bíblicos se copian en rollos y en códices dependiendo de su finalidad. El rollo se utiliza para la lectura sinagogal en el marco de la liturgia de las festividades y en él se copia el texto sin vocalizar del Pentateuco o del libro de Esther. El códice se copia bien por encargo o bien por iniciativa propia del copista, como objeto suntuoso regalado a personajes ilustres o como un bien preciado en las familias que pasa con frecuencia como herencia de padres a hijos. La copia de las Biblias hebreas debe seguir una serie de normas específicas del judaísmo, que Maimónides recoge en su obra Misné Torah. En ellas se alude a cuestiones como la disposición del texto, materiales que deben utilizarse o los tipos de tinta. El texto siempre debe escribirse en letra cuadrada, siendo la sefardí especialmente valorada por su belleza y trazo regular. Para los mejores códices bíblicos se utilizaba el pergamino, un material más noble y que se conserva mejor. Dependiendo del soporte que se vaya a utilizar, el pergamino se corta de forma diferente, en piezas de idéntico tamaño que luego son cosidas o pegadas en el caso del rollo, o en bifolios que son doblados y cosidos para formar los cuadernos. Existen Biblias de diferentes tamaños y con distintas formas, oblongas, cuadradas o rectangulares, siendo estas últimas las más frecuentes. La composición de los cuadernos también es muy variable: cuaterniones, quiniones, seniones, etc. La página también requiere un preparado especial. Antes de proceder a la copia del texto, se hace un pautado para facilitar la escritura y que cada elemento ocupe su lugar correspondiente. El texto bíblico de los códices se suele escribir en 2 o 3 columnas. La escritura hebrea se clasifica según la zona de procedencia, ya que cada zona geográfica tiene unas características distintas. Dependiendo de su origen, los códices se diferencian no solamente en el material y en la forma de prepararlos, sino en la escritura y en las iluminaciones. Un elemento imprescindible y diferenciador en el texto hebreo de la Biblia escrito en códices es la puntuación, que es llevada a cabo por el sofer, quien en ocasiones también copia la masora. En este mapa podemos ver las principales zonas de producción de manuscritos. La zona oriental, que comprende Irán, Irak, Palestina, toda la península arábiga y Egipto, es la zona oriental donde se producen los más antiguos manuscritos. Después están las zonas menos extensas de Bizancio y de Italia, pero que cada una de ellas tiene unas características paleográficas específicas. Toda la zona del norte de Europa
es la zona llamada Askenaz. Esta zona es de intensa producción de manuscritos durante toda la Edad Media, sobre todo a partir del siglo XI-XII. Y finalmente la zona de Sefarad, que también coincide con el tiempo y en producción con la zona de Askenaz, y comprende toda la península ibérica y el norte de África. Y de aquí son los manuscritos, las famosas Biblias sefardíes de las que estamos hablando. Aunque la lengua griega continuó siendo durante mucho tiempo lengua de comunicación en todos los países del Mediterráneo, pronto comenzaron a hacerse versiones de la Biblia al latín. La primera traducción es la Vetus Latina, que no puede considerarse como una única versión, pues presenta numerosas modificaciones y variantes locales. Ante las frecuentes confusiones textuales del texto latino, San Jerónimo en el siglo IV revisa el texto latino a partir de manuscritos griegos y posteriormente emprende una nueva traducción a partir del texto hebreo, dando lugar a la Vulgata, la versión comúnmente usada en la Iglesia latina. Este será el texto que se edite en las Biblias cristianas impresas, como por ejemplo la Biblia de Gutenberg. Por otra parte, se multiplican los esfuerzos por acomodar la versión latina al texto bíblico original, hebreo y griego, del Antiguo y Nuevo Testamento. Lorenzo Valla, Erasmo, Castiglione, Sant'Espagnino y otros muchos llevan a cabo interesantes iniciativas. El más de medio centenar de versiones bíblicas que se llevarán a cabo en España desde el siglo XVIII hasta el primer tercio del siglo XIX son traducciones del texto de la Vulgata, entre las que sobresalen las de Felipe Estío de San Miguel y la de Félix Torres. La llegada del Renacimiento trajo consigo un renovado interés por las lenguas y por el estudio de los textos clásicos en sus fuentes originales, griego, latín, hebreo, etc. Impulsadas por la invención de la imprenta, nacen las Biblias políglotas en el ámbito cristiano y las Biblias rabínicas en el judío. Las Biblias rabínicas, entre las que destaca la de Jacob ben Hayyin, ofrecen el texto hebreo bíblico más correcto junto a comentarios medievales y la traducción aramea del texto bíblico o Targum. La Biblia políglota complutense intentó restablecer la importancia de los textos originales de la Biblia basándose tanto en los conocimientos de patrística cristiana como de rabinismo judío. Bajo el patrocinio y dirección del cardenal Cisneros, se edita entre 1514 y 1517 en 6 volúmenes los 4 primeros, correspondientes al Antiguo Testamento, impresos en latín, hebreo y griego. El volumen quinto, Nuevo Testamento, incluye un diccionario griego-latino, y el volumen sexto contiene un diccionario hebreo-caldeo con explicación latina de cada término, un índice de nombres propios latinos y una gramática hebrea. El impresor es Arnau Guillén de Brocard, que diseña muy bellos tipos y hace una excelente maquetación. Curiosamente, la edición no recibe la aprobación papal hasta 1520. Otras célebres políglotas son la Políglota de Amberes o Biblia Regia, encargada a Benito Arias Montano por el rey Felipe II, y la Políglota de Brian Walton, que incluye además las versiones etiópica, árabe y persa. La iluminación de los manuscritos desempeña un papel importante tanto en el ámbito judío como en el cristiano, si bien en este último se desarrolló ampliamente, dado que gozaban de mayor libertad a la hora de plasmar las representaciones. Las técnicas usadas son similares a las de otros manuscritos occidentales, no habiendo en muchos casos distinción entre unos y otros, aunque cada zona geográfica y cada iluminador imprime su propio carácter. En la Edad Media, el gótico encuentra una de sus formas de expresión en la decoración de los códices, que transmiten tanta o más información que los propios textos. El texto bíblico adquiere un especial relieve, ya que al tratarse de textos religiosos de vital importancia, es objeto de trabajos destacados que han llegado a nuestros días en forma de códices iluminados con comentarios bíblicos o de libros de horas, que contenían la liturgia para los distintos momentos del día. Con el nombre de beatos, género especialmente hispánico,
se alude a los distintos manuscritos que copian el comentario al Apocalipsis de San Juan en la Alta Edad Media. El más conocido es el Beato de Liébana, redactado por Beato en la abadía de Santo Toribio de Liébana entre el 776 y 786. Se conservan 30 manuscritos iluminados, de los que 25 están completos. Una característica específica de los manuscritos hebreos son las decoraciones micrográficas. Son ornamentaciones realizadas con las letras del alfabeto hebreo, reproduciendo fragmentos de texto bíblico, anotaciones masoréticas o cualquier tipo de información que se considerase relevante para el manuscrito. En ocasiones, incluso el colofón aparece escrito de esta forma. Lo más frecuente es que los dibujos adopten motivos florales o geométricos o incluso representen objetos litúrgicos del templo. Menos frecuente es que representen animales o formas humanas. Aquí tenemos el ejemplo de la Biblia de Kennicott. Se llama Biblia de Kennicott por el bibliotecario Benjamin Kennicott, que la compró en el siglo XVIII, primero para la Radcliffe Library de Oxford, y de ahí pasó a la Biblioteca Bodleiana de Oxford, donde se conserva ahora. Este es un ejemplo de las maravillosas Biblias sefardíes que se hacen, la producción ya del siglo XV en la península ibérica. Esta está copiada en La Coruña solamente 16 años antes de la expulsión de los judíos. Es la última Biblia completa que se conserva de las copiadas en la península ibérica. Está escrita a 2 columnas y tiene unas maravillosas decoraciones, no solamente micrográficas, sino realmente de iluminación de manuscritos, cosa que no es excesivamente frecuente en los manuscritos hebreos. Aquí podemos ver clarísimamente la influencia del gótico que pervive en todas estas decoraciones y adornos que tiene la Biblia. Está escrita, como he dicho, a 2 columnas, tiene masora parva en los espacios intercolumnales y masora magna en las líneas normales que se escriben arriba y abajo del texto. Y la masora normalmente no tiene grandes decoraciones micrográficas, pero sin embargo la Biblia tiene unas magníficas páginas tapiz, como estas, en micrografía, todo con contenido gramatical y masorético, lo cual es un trabajo realmente casi de filigrana. Una característica especial de esta Biblia es que tiene 2 colofones. Esto es un hecho bastante raro. Tenemos aquí el colofón del escriba Moisés de Zabara, que está, como vemos, en el folio 438 recto, con una decoración también en una iluminación importante, donde dice que lo escribe en La Coruña. Realmente esta Biblia no pertenece a ninguna escuela de iluminación típica de la península ibérica, porque en Galicia no había ubicada ninguna, con lo cual se considera que es un producto tardío de la escuela castellana. Y tiene un segundo colofón, aquí en el folio 447, que es del iluminador, donde dice que él, Joseph Ben Hayim, ilumina y decora esta Biblia. Y tiene la particularidad especial es que las letras están hechas con figuras antropomorfas. La Biblia está acompañada del texto. Al final del texto bíblico y al principio del mismo texto bíblico aparece copiado el Sefer Michlol de David Kimchi, que es un tratado gramatical importantísimo en esta época. Esta, como podemos ver, es una de las Biblias más especiales y yo diría que casi la más completa y más decorada que se conserva de las Biblias sefardíes. El estudio del texto bíblico continúa suscitando enorme interés entre los investigadores y sigue latente la necesidad de contar con ediciones de texto fiables y precisas. Las ediciones modernas optan por establecer el texto más correcto, ediciones eclécticas,
o por reproducir con exactitud el texto de un determinado manuscrito, ediciones diplomáticas. Los avances aportados por la aplicación de la informática a la edición y tratamiento de los textos bíblicos facilitan en gran medida el análisis comparativo a partir de manuscritos, versiones en lenguas originales y traducciones. Las traducciones modernas son de diversa índole, de carácter popular, orientadas a un público muy amplio o dirigidas a un auditorio especializado con inquietudes científicas destinadas a la lectura en voz alta o a la liturgia, y traducciones adaptadas al tipo de lector al que se dirigen. La constante actividad en este campo muestra que el interés por el texto de la Biblia sigue vivo. La Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC cuenta entre sus fondos con un buen número de ediciones antiguas y facsímiles de muchos de los manuscritos que hemos mencionado. Rabí Ismael le dijo a Rabí Meir: «¿A qué te dedicas?». Le contestó: «Soy escriba». Y le respondió: «Hijo mío, debes ser extremadamente cuidadoso, porque tu trabajo es obra divina. Si omitieras una sola letra o si añadieras otra, todo el mundo podría destruirse».